Bueno, familia, Dios me los bendiga. Ya nos encontramos casi a mitad de mes en esta serie sobre la adoración y la alabanza. Y durante este mes hemos aprendido que eso va más allá de los cánticos, eso va más allá de la voz, de hacer algo. Es lo que tú te inclinas, donde tú te rindes. En este caso, la Biblia nos muestra y tenemos que entender que solamente Dios se merece toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Desde el principio, todo lo que fue creado es para que lo adore a Él, para que le sirva a Él. Así que durante estos estudios bíblicos estuvimos tocando varios temas. En el primer estudio bíblico hablamos literalmente de por qué la adoración es tan importante, que fue una de las tentaciones registradas. ¿Y por qué digo esto de registrada? Es porque literalmente dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero no todas las tentaciones se registraron. Pero esta sí se registró, en donde literalmente Satanás le pedía: yo te entregaré todo lo que a mí me fue dado, si postrado me adorares. Así que tiene un peso, es lo que hemos estado profundizando. En el otro estudio bíblico estuvimos hablando, a ver si alguien se acuerda, ¿qué hablamos el estudio bíblico pasado? A ver, voluntario, voluntario, ¿quién se acuerda? Amén, amén. Estuvimos hablando de cómo el Espíritu Santo impidió de que Pablo y sus compañeros fueran a Asia y les impidió ir a Bitania, para que entonces sí se pudieran ir a Troas, y allí se encontraron a una hechicera, lo cual Pablo le quitó los demonios, y los que ganaban chavitos por esas adivinaciones estaba molesto con Pablo y con los que iban con ellos, y los metieron presos, y allí pasaron un montón de cosas en Ah, medio de la oración. Perdóname por de esto. En medio de la oración fue que me acordaba. En medio de la oración se rompieron la cárcel, y fueron libres todos, y eso es lo que me acuerdo. amén, súper, gracias, Sean. Literalmente hablamos de esa historia de Pablo y Silas y de cómo mediante una visión ellos fueron dirigidos a Macedonia, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo los dirigió ahí. Y aunque se encontraban en un lugar oscuro, bien metidos ahí, donde estaban totalmente atados, donde habían sido lastimados, la Biblia revela que ellos adoraron a medianoche, cantaron, y eso hizo que las simientes de la cárcel se estremecieran a tal punto que no los aplastó a ellos, sino que rompió lo que los estaba atando. Y no tan solo eso, que hizo que el que estaba en la cárcel fuera libre a tal punto que aceptó a Jesucristo y fue bautizado en la agua. Y no tan solamente él, sino también su familia. Así que nos mostró cómo la adoración rompió barreras en el mundo espiritual y cómo a veces nosotros nos pasamos en temporadas, pero dependiendo de nuestra adoración, es que eso o nos liberta a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Por eso es que el enfoque es bien importante. Porque si uno se enfoca en la situación actual, eso no te va a permitir que las cadenas se rompan. Por eso el enfoque tiene que estar en lo que tú sabes de Dios, en su carácter, en quién es Él, en que Él es fiel. Y cuando tu enfoque está ahí, entonces tú empiezas a utilizar esas armas espirituales. Y eso es lo que pasaba con Pablo. Pablo sabía el poder de la adoración, él sabía el poder de una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque él pasaba tiempo orando y por eso él era sensible al Espíritu Santo. Fueron Pablo y Silas, pero la Biblia registra que fue Pablo el que tuvo la visión. Nos muestra que él tenía una relación más íntima. Así que para que nosotros logremos adorar en todos los sentidos, hay que tener una relación, una dependencia en Dios y buscarlo, porque si no lo buscamos no podemos ser dirigidos y a veces pensamos que esta decisión es importante, pero no. El plan de Dios es otro. Así que hoy vamos a hablar de otro personaje que a mí me gusta mucho y yo sé que ustedes lo han escuchado porque él es bien famoso, es un joven, ¿verdad? Pero antes de entrar en él, yo quiero que ustedes me digan qué ustedes piensan que son las temporadas. A través de la Biblia o lo que ustedes piensen de temporadas, ¿qué es para ustedes eso? Bien que pueda decir lo que piense, lo que crea de las temporadas. Bueno, está la temporada de prueba, está la temporada de bendición. En el libro de Proverbios, habla de que la vida es por temporada,
Y así es lo primero que me viene a la mente. Amén. Por ahí dicen diferentes estaciones, súper, Eliezer. Mami dice estaciones que pasamos, amén. Ana, cuéntame. Y gracias, Sean. Sí, yo creo que se refiere como a etapas, por ejemplo, etapas de la vida o etapas que uno está pasando por un proceso específico, básicamente eso. Amén. Literalmente todo lo que ustedes han dicho, las temporadas. Y a través de la Biblia, ¿qué es para ustedes temporadas? Ya me han dicho estaciones, eso tiene que ver casi, ¿verdad? Con tiempo, proceso, así es. So, vimos y estudiamos de Pablo que él estuvo en una temporada, que fue la cárcel, ¿verdad? Pero cuando él adoró, lo llevó a tal nivel que otros fueron, ¿verdad? Libres. Pero vamos a hablar de un personaje que en la historia de él se marcan las temporadas como que bien intencional. Y ese joven es José. Yo sé que nosotros lo hemos estudiado, pero quiero enfocarme en cuán intencional es que la Biblia nos muestre que hubo temporadas en su vida. Y hay un tema principal, y vamos a leer solamente, ¿verdad?, ese capítulo, donde José, ¿verdad?, tiene esa visión. ¿Y por qué traigo esto? Porque el ejemplo anterior que les traje fue Pablo. Y cuando Pablo se dirigió hacia Macedonia, la Biblia resalta que él tuvo una visión dada por Dios que le dijo, ahí es la necesidad. Y sin embargo, en José, cuando empieza a hablar de él, de esa historia, empieza a hablar de visiones, de sueños. Y nosotros tuvimos un mes, ¿verdad? Hay ocasiones que no, en un solo mes no podemos saber cuál es nuestro propósito, pero el Espíritu nos muestra. Entonces, quiero mezclar aquí lo que tiene que ver visión con propósito de Dios. Y cuando uno empieza a saber cuál es el propósito, por qué yo estoy en esta tierra, como lo sabía Pablo, y esa fue su arma espiritual, como José lo fue aprendiendo en cada temporada, eso le permitió a que, aunque estuvieran en temporadas que no eran las más favorables, ellos pudieran permanecer firmes utilizando la adoración. Porque la adoración no solamente es cantar, ¿verdad? Es un estilo de vida y es necesario que se haga siempre. Porque en el momento que uno deja de adorar a Dios, en el momento que uno se desvía, pues te vas literalmente a desviar de ese sueño, de ese plan que Dios tiene para ti. Entonces todo esto como que se liga entre lo que hemos estudiado anteriormente. Así que ustedes lo dijeron súper bien. Las temporadas son esos tiempos, son esas estaciones espirituales que Dios las establece. Y ya con el hecho de que Dios las establece, la mayoría de ellas, porque Dios lo permite todo, ¿verdad? Unas vienen por procesos, otras vienen pues por consecuencias. Pero Dios lo permite, ¿verdad? Me quiero enfocar en las que Dios establece porque en la vida de José vemos un joven que fue obediente. En este caso, las estaciones que él pasó eran parte del plan de Dios, incluso también eran parte del enemigo querer destruir ese plan. Pero la Biblia resalta que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Por lo tanto, aunque el enemigo se para en cada temporada para querer destruirte, el plan de Dios siempre se va a dar y Él va a buscar la manera de cubrirte. Así que, en ese tiempo, que es un tiempo señalado por Dios, Él tiene el control y nos pide a nosotros que aunque lo que estamos viendo físicamente no se parece a lo que Él ha dicho, la confianza es necesaria. Y no es casualidad que ayer, ¿verdad? Mi primo estaba hablando de todo tiene su tiempo. Nuevamente está hablando como que de temporadas. Y Dios nos viene hablando de temporadas. ¿Y a qué voy con esto? Y más tarde, quiero que analicemos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cositas que Dios ha hecho para forjar nuestro carácter? Quiero que analicemos en qué temporada nos encontramos ahora mismo. Porque la temporada que a lo mejor tú estás ahora, ya sea que estés en alegría, o ya sea que estés llorando, ya sea que estés triste, no es eterno, sino es como que una estadía, ¿verdad? Y si estás ahí es porque Dios lo permite. Y si tú te enfocas en amar a Dios, las cosas van a obrar para bien, ¿verdad? Eso es lo que uno tiene que entender en cada temporada. Así que, literalmente, eso se ve en el calendario de Dios y hay temporadas de pruebas, de bendición, proféticas y espirituales. Así que, nada, vamos entonces a entrar a la historia. Solamente, ¿verdad? De José se puede leer demasiado. Y si ustedes todavía no han leído la historia de él, les invito a que desde aquí la lean, porque la historia de él, como les dije, son temporadas marcadas en donde cada una tenía un propósito y en cada una Dios lo libró. Así que vamos para Génesis 37. Vamos a leer los versículos del 1 al 36. Como les dije, de José se puede hablar muchas historias, pero solamente vamos a leer esta, ¿verdad?
por cuestión de tiempo, porque si no nos quedamos aquí pegados porque es mucho lo que hay que hablar de José. Así que me avisan cuando tengan el capítulo de Génesis 37. Y si hay voluntarios para leer, pues se dividen los versículos. Génesis 37, ¿quién lo tiene ya? Amén, claro que sí, Ana. Pues empiézame, Ana, leyendo del 1 al 10, ¿sí? Sí, un segundito. Amén, claro Del que 1 sí. al 10. Sí. Ok, perdón. Dice, y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y noticiaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, creo que en otras versiones dice como que contaba, les decía. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondiéronles sus hermanos: ¿has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y contólo a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y contólo a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y díjole: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? Léeme el 11 también, por favor. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración en ellos. Amén. ¿Alguien ha leído ya esta historia anteriormente? Imagino que sí, o es primera vez, ¿verdad? Ya la hemos leído anteriormente. Porque Sí, es una desde historia pequeños. bien común, pero me llama mucho la atención, ¿verdad? De que el hecho de que su papá demostraba, ¿verdad? Que le tenía favoritismo a tal punto que le hizo una túnica diferente. Eso despertaba la envidia a sus hermanos, eso despertaba el rechazo, ¿verdad? Y nuevamente vemos aquí cómo esos pequeños detalles el enemigo lo utiliza para querer tornar, para querer sembrar esa envidia en nuestros corazones. Por lo tanto, nosotros no estamos exentos a poder sentir eso porque a nuestra carne humanamente nos hace sentir como que menos o nos puede hacer sentir como que anhelamos eso, porque yo no tengo esto, porque yo tampoco no tengo lo otro, ¿verdad? Y humanamente, eso es lo que el enemigo se quiere enfocar. Por eso es importante ver el enfoque en donde está. Y a veces, ¿verdad? Juzgamos a los hermanos y decimos: ellos les tenían envidia a José porque tenía sueño. Pero hay ocasiones donde nos puede pasar eso. Por eso es que hay que estar constantemente diciéndole: Señor, ayúdame a parecerme a ti. Si hay ese anhelo de envidia o de yo querer tener algo que alguien tiene, quita eso de mí. Porque nos puede pasar. ¿Y qué pasa? Algo que me llama la atención es que cuando José empieza a tener esa revelación, ese sueño, es una visión. Voy ya mismito contigo, claro que sí, no quites la mano para que no se me olvide. Esa visión, no la quites porque se me va a olvidar. Ponla ahí, Javier, no te preocupes. ¿Qué pasa? Cuando él empieza a tener esa visión, que a lo mejor le podía pensar que era un sueño loco, pero era parte de Dios. ¿Y por qué sabemos esto? Porque cuando leemos la historia de él, vemos que se cumplió. Por lo tanto, era parte del sueño de Dios para él, del plan de Dios, de su propósito. Y a sus 17 años, un jovencito que aún no tenía el carácter para que eso pasara, ya había recibido la palabra de Dios. Y a causa del sueño, a causa de la palabra, los hermanos lo aborrecían más. Y tenemos que ver esto también en un ámbito espiritual. Ya el enemigo sabe que nosotros tenemos una palabra profética en nosotros.
Pero mientras más nos siguen revelando, mientras más tú te vas dando cuenta, más te va a aborrecer las tinieblas, más va a venir el ataque. Y esto nos revela algo importante. Y es que cuando Dios te da un sueño, uno se tiene que enfocar en esa palabra, aunque tus enemigos te empiecen a aborrecer mucho más, e incluso utilice a los más cercanos, a quienes tú amas, para que tú sientas como que, pero aquí yo me voy a refugiar. No se supone que sea mi familia. Claro que sí, Javier, cuéntame. Bueno, sobre eso, hay algo que yo creo que muchas veces nosotros, cuando tenemos ese tipo de cosas, como por la impresión de lo que nosotros sentimos, salimos a contar a todos los oídos. Y esa historia nos muestra algo también, de tener un cuidado a quien tú le cuentas. Muchas veces, el tener cuidado a quien tú le cuentas. Porque, ¿qué pasa? Él le contó, él contó ese último sueño a sus hermanos y a su papá. Pero ¿qué hizo su papá? Su papá comenzó a meditar, dijo, ¿de qué vendría esto? ¿De qué vendría esto? Comenzó a meditar en ello. Pero ¿qué pasa? Sus hermanos comenzaron a aborrecerle. Muchas veces nosotros, por ir contándole a todo el mundo, tú no sabes el daño que tú podrías hacerte contándole prácticamente tus planes para que el enemigo termine arruinándote. Entonces, por eso muchas cosas tenemos que mantenerla lo más en secreto posible. Porque así mismo como Dios tiene oído y revela, así mismo el enemigo tiene un oído en la tierra esperando que a que tú sueltes una palabra para devorarla ahí mismo. Entonces eso es algo bien importante que me muestra también esta historia. Dios le bendiga. Amén, Javier, wow. Ese punto es bien importante. Es bien importante en muchos sentidos, ¿verdad? Pero entre ellos, ¿verdad? Cuando Dios te entrega una visión, es importante a quienes se los cuenta, porque si esa persona se deja utilizar por el enemigo, eso es lo primero que quiere hacer. Devorar esa semilla, devorar esa ilusión que tú puedes tener. Y si uno no está firme espiritualmente, se va a dejar llevar por eso y va a dejar que las inseguridades que podamos tener, el pensar que no es posible que Dios quiera hacer eso a través de nosotros y con nosotros, lo que nos hace es alejarnos de la visión. Pero si algo que vemos aquí es que José sabía que él estaba como que bien convencido de como que tenía que venir de parte de Dios, y a lo mejor esa fue la palabra que lo sostuvo en las peores temporadas que él pasó. Así que vamos a seguir leyendo. Donde nos quedamos decía que sus hermanos le tenían envidia. Vamos a leer del 12 hasta el 19. ¿Quién lo lee? Si nadie lo lee, pues Ana me lo lee. ¿Quién lo tiene? Chiqui lo tiene. Muy bien. Dale, chiqui. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Wow. Amén. Si quieren, déjamelo ahí y después me lees más adelante. Me Dale, continúas dale. leyendo. Amén.
lo que ustedes pueden ver, ¿verdad? Ya vimos que el enemigo sembró la envidia en sus hermanos, ¿verdad? Y aún así el padre le está pidiendo a José que le vaya y le sirva a sus hermanos. Y él va así con su túnica por ahí, ¿verdad? Preguntando por sus hermanos con la mejor intención, que a lo mejor, o sea, tú vienes con el sueño, tú puedes percibir, ¿verdad? Como que te están aborreciendo, pero tú vas como que son mis hermanos, mi familia. Pero mientras él se está acercando, como actúa el enemigo, él busca quitar ese sueño. Y que ellos decían entre ellos, ¡ah! Ahí viene el soñador. Y el hecho de que le dijeran soñador es el hecho que también, o sea, sí él era un soñador, aún no había vivido los sueños, pero ya como que en el ámbito espiritual saben lo que Dios te ha marcado, porque cuando Dios te llama, ya tú estás marcado, aunque todavía no has llegado a ese cumplimiento. ¿Por qué? Porque ya tú portas eso. Y ellos empiezan a decirle, ay, por ahí viene el soñador. Chiqui, sigue leyéndome. Léeme entonces del 20 hasta el 24. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle a una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos, de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió, pues, que cuando llegó a José a sus hermanos, ellos quitaron a José de su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Amén. Y se sentaron, sigue Lo sigo. Y Así, se dale. sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelistas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendémosle a los ismaelistas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelistas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos, y volvió a sus hermanos, y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció, y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los medianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Amén. Ahí es. So, ya estamos viendo, ¿verdad? Empezamos con un José que empieza a recibir una revelación de parte de Dios, y por causa de esa revelación, sus hermanos empiezan a aborrecerlo más, a no soportarlo, a que viniera la envidia, y empieza
una de las primeras temporadas. Antes de llegar a ese literalmente durísimo, antes de llegar a su primera temporada, y donde me voy a enfocar en este caso es la cisterna, antes de llegar ahí, ya él empezó a recibir ese rechazo de parte de sus hermanos, donde ellos estaban ideando matarlo. Pero cuando ellos querían matarlo, para ver qué va a pasarle este sueño, porque eso es lo que quiere el enemigo, él quiere matarte para ver de qué va a ser ese sueño que Dios habló de ti, de esa palabra profética que él dijo sobre ti. Pero siempre Dios, como José lo amaba, como José era fiel, puso un pensamiento en la mente a sí mismo de su hermano Rubén, y él dijo, espérate, no lo matemos, vamos a ponerle una cisterna que está ahí en el desierto. Y esa cisterna podía estar llena, como también podía estar vacía, pero como su intención no era matarlo, pues él a lo mejor sabía que ya esa cisterna estaba vacía. Y el hecho de que esta cisterna estaba vacía también puede representar muchas cosas en la vida espiritual. Yo quiero ver si hay alguien aquí que me puede decir qué ustedes piensan que simboliza o representa esta cisterna, porque aquí nos habla de la cisterna y nos dice, era en el desierto, la cisterna estaba vacía y luego lo sacaron de la cisterna. ¿Qué para ustedes simboliza esta cisterna en la primera temporada de prueba que pasa justamente cuando recibe la revelación? Porque hay veces que uno piensa que tan pronto Dios habla, ya se va a cumplir, pero es cuando ahí empiezan las cosas que vienen a forjar tu carácter. Es cuando ahí empieza todo lo contrario. Y a veces uno dice, Señor, pero tú no hablaste. La Biblia nos muestra a través de esta historia, tan pronto Dios habló, tan pronto Dios mostró, el mismo enemigo se va a levantar en contra de ti para detenerlo, pero Dios lo va a permitir para forjarte. ¿Qué ustedes piensan que simboliza esta cisterna? ¿Cuál era el fin, verdad? De pensar en tirarlo en esa cisterna. ¿Ustedes piensan de eso? ¿De qué podía ser esa cisterna? Amén. Claro que sí, Ana Zumba. Mira, yo creo que llevándolo a la vida espiritual, a la vida diaria, Amén. a veces nosotros tenemos un fin de muerte, como lo dice la Biblia. Pero Dios, para cuidarnos o para cambiar nuestro destino o para ajustar nuestro destino a su ideal, Él nos pone en situaciones que tal vez nosotros pensamos que no son las ideales, que tú dices una cisterna mojada, incómoda, donde tal vez pueda morir, donde que parece que voy a morir. Dios nos permite esas situaciones para librarnos de situaciones peores que sí son de muerte. Yo creo que en el momento no la vemos porque nosotros somos muy malagradecidos, muy enojones y nos la pasamos como, ay, mira cómo me puso en esta cisterna, ¿será que Dios se olvidó de mí? Mira cómo estoy en este lodo, que estoy muriendo, ¿será que a Él no le interesa? Pero no sabemos de lo peor en lo que pudiéramos estar en nuestro destino final, que es el destino de muerte. Y no nos damos cuenta porque somos egoístas, somos malagradecidos, somos desleales. Y creo que eso nos pasa siempre y a todos. Amén. Wow, Ana, cuando tú decías eso, me venía la palabra de Después, preservar. Tommy. De preservar. Wow. En este caso, esta cisterna vacía, el inicio de sus sueños, como dice Javier, era parte de. Claro que si quieres decir algo. Que tiene la manita arriba. Sí, Tommy. Claro que sí, zumba, Tommy. Bendiciones, Paula. Sí, también Bendiciones. estaba pensando sobre, bueno, estábamos leyendo sobre en este caso, José, que sabemos que el enemigo se levanta contra todo lo que tenga o cargue un propósito de Dios. Entonces, eso no solo lo podemos ver en José. Está, por ejemplo, estaba meditando y alguien mencionaba en estos días sobre también cómo cuando Dios envía a un libertador y el enemigo trata de evadir, de acabar con el plan de Dios, como lo fue con Moisés cuando nació, que inmediatamente querían Sí.
querían de una vez ya mandar a matar a todos los muchachos, entonces tuvieron que ponerlo en el río. También pasó con el Señor Jesús cuando él iba a Herodes. nacer, que Herodes mandó a matar a mucha gente. Entonces hacía como esa comparación y es como que todo lo que carga un gran propósito de Dios. El enemigo siempre quiere levantarse y eso es, al final, el enemigo al no tener como la visión de lo que Dios va a hacer, el plan completo, no tiene la revelación, termina en realidad empujando a que el plan de Dios se cumpla en vez de destruirse. Entonces, si Dios dijo que algo va a hacer o va a pasar, la palabra de Dios es final. Eso no es de que sí o que no. Si Dios, claro, hay situaciones que nosotros podemos como retrasar y afectar en eso, pero cuando Dios da una palabra final, esto es lo que yo voy a hacer, no hay nada que pueda decir lo contrario. Wow, poderoso. O sea, con los aportes que ustedes dos acaban de decir, me traen tantas cosas a la mente y entre ellas, por un momento pensé como que, Dios mío, vamos a ponernos a pensar un momento. Tú dijiste, ¿verdad? Y trajiste a colisión cuando trataron de matar a Moisés. Y después con Jesús se hizo ese mismo edicto. Pero si no lo pone en nuestra vida, todas las veces que el enemigo trató de destruirnos, de matarnos, incluso cuando no estábamos tan cercanos de Dios, si es alguien, ¿verdad?, que no estuvo cercano a él, aún así Dios nos estaba preservando, nos estaba cuidando, nos estaba protegiendo. Por eso es que muchas de las situaciones que uno vive, mira, pudieron ser peor, porque el fin del enemigo es matarte, pero aún así, si eso no te ha matado, es porque Dios puso su mano ahí para cubrirte, para cuidarte, y lo vemos en esa historia de cómo literalmente lo pusieron en un río y aún así como que Dios tuvo cuidado, o sea, métete a un río y de por sí es peligroso. Imagínate una canasta y cómo fue direccionado por Dios, porque Dios cuida. Y lo mismo con esto, la cisterna puede simbolizar varias cosas, ¿verdad? Pero el hecho también, poniéndolo más aquí en el sentido, ¿verdad?, espiritual, el hecho de que estaba vacía, la Biblia constantemente nos representa que el agua, ¿verdad?, es vida, que el agua es Jesús, que el agua es esa provisión de Él. Pero en este caso, el hecho de que estaba vacía es que no había nada de recursos humanos que pudiera sacarlo de ahí. O sea, no era por sus fuerzas que José podía salir de ahí. Él se estaba encontrando en un lugar muy oscuro, en un lugar donde a lo mejor no está entendiendo nada de lo que está viviendo. Pero es ese lugar, ese punto que uno llega con y dice, Señor, solamente eres tú el que me puedes sacar de aquí. Y eso pasa en las temporadas que nosotros pasamos. A veces llegamos tan bajo y lo que hacemos es quejarnos en vez de reconocer, Señor, solamente eres tú el que me puedes salvar. Solamente eres tú el que tienes esa salida, el que yo debería agradecer aunque estoy aquí y no lo entiendo. ¿Por qué? Porque el fin de ello era matarlos. Pero el meterlo en esa cisterna lo preservó. ¿Para qué? Para que después se diera la oportunidad de que pasaran, perdón, esas personas y se les ocurriera otra idea de, espérate, déjame no matarlo. ¿Qué tal si lo vendemos? Pero si él no hubiera estado en esa cisterna, a lo mejor no pasaba esa otra idea. Y esa idea era esa transición hacia el plan de Dios. Es como dijo ahorita Javier, esa cisterna fue el comienzo del sueño de Dios, del plan de Dios. Y cada cosa que nosotros hemos vivido de cierto punto o cierta forma ha forjado una parte en nosotros para depender totalmente de Dios y para entregarle esas heridas. ¿Por qué? Porque de estar ahí le causó herida. A José él es humano. O sea, creo que entendamos que él es un joven de 17 años que está en una cisterna, tirado por sus hermanos. Y lo más que me llama la atención es que la maldad que tenía su hermano era tanta que tan pronto ellos lo tiraron, ellos estaban comiendo, sin remordimiento ni nada, porque ahí mismo lo dice, o sea, dice, la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan. ¿Me entiendes? O sea, es el punto de que, o sea, a lo mejor él podía estar escuchando las conversaciones de su hermano, no sabemos, no revela la Biblia qué fue lo que pasó ahí. No sabemos si José estaba adorando a Dios, si le estaba aclamando, pero sí podemos entender que a lo mejor se asemeja a lo que vivió Daniel cuando estaba en el foso. Él pudo estar orándole a Dios para que lo liberara, para que le diera la fuerza, aunque no entendiera. Claro que sí, Ana, zumba. Sí, disculpa, Tommy, nuevamente. Amén, claro que sí. No, sí, algo en lo que yo meditaba también era sobre que a veces también, bueno, cuando uno está en el camino
cuando Dios va trabajando en uno y como que haciendo algo, uno se da cuenta, uno se siente como solo muchas veces y también como que duele, tú sabes, como que uno se siente como en dolor. Entonces, meditando también en eso mismo y en eso que pasó José, y el por qué Dios como que permite que uno pase un desierto. Yo veía el ejemplo de como que cuando tú te haces una herida, pero al final no es que tú te vas a quedar herido por siempre, sino que esa herida va a curar. Lo que pasa es que claro, uno tiene que agarrarse de Dios y todo, pero eso es como cuando tú vas al gimnasio. Cuando tú vas al gimnasio, que haces los ejercicios, tú tienes que destrozar tus fibras. Entonces ellas tienen que crecer de nuevo y más fuertes. Entonces se compara, bueno, yo podría comparar un poco lo que Dios hace cuando mete a uno en el proceso. Esto está malo, tiene que ser destruido y reconstruido de nuevo. Y así, entonces como que uno se olvida de que las heridas curan, como que el dolor pasa y de que Dios completa y Dios está ahí. Entonces en eso pensaba también. Amén. Y esa misma herida es un testimonio de que, mira, si sobreviví a eso, o sea, esta nueva etapa, este nuevo reto, como que yo puedo con la ayuda de Dios. Porque uno dice, si pasé eso, parecía muerte, a mi entender, a nuestro entender. Hay procesos que a veces uno dice, yo me voy a morir. Y Dios te libera de eso. Lo que viene después, el próximo nivel, porque esto es de nivel en nivel, ¿verdad? De situación en situación, pero de todas ellas Dios te va a librar. Y en esa cisterna, donde es un hueco, ¿verdad? Tú puedes ver que la única salida está arriba de quienes te tiraron y son los mismos que pueden pisotearte para que tú no te levantes. Ahí es que tú te das cuenta nuevamente, solamente Dios lo podía sacar. Y Dios, aunque ellos estaban sin remordimiento, que estaban comiendo, o sea, muchas veces nosotros vemos, o me pasa a mí, yo veo una herida o algo y no puedo ni comer, como que el estómago se me revuelve. Imagínate si no tenían ni conciencia de lo que estaban haciendo mal, estaban tan cegados que podían comer. O sea, se les olvidó lo que acababan de hacer con su hermano. Así que esa cisterna fue una transición. El primer paso. Lo que parecía una trampa fue un puente hacia el propósito de lo que Dios tenía. Y literalmente, cuando lo traemos a nuestra vida, como hayan dicho, ese lugar de prueba, de humillación, ese lugar donde nos sentimos solos, como decía Tommy, donde a veces decimos como que, Señor, como que todo se me derrumba, este es mi valle de sombra. Pero es así mismo, es un valle, es una sombra. No es que es la muerte, por eso a mí me gusta, aunque ande en valle de sombra y de muerte, es una sombra, no es la muerte, es una temporada, es como que una estación, ¿verdad? Lo mismo pasó con él en esa cisterna. Y literalmente, desde ahí fue que él se encaminó, tuvo su pasaje gratis, por decirlo así, hacia Egipto, donde iba a cumplirse el plan de Dios. Amén. Y todos tenemos que pasar a parecer, la palabra nos muestra eso. Es así. Hay un procedimiento, Dios habla, vienen las situaciones, pero en todas estas lo que tenemos que aprender de José es mantenernos fieles, creyéndole a Dios, dependiendo totalmente de Él y Él nos librará. Es tener esa actitud de decir, Señor, tú tienes el control de lo que me está pasando, aunque los más cercanos a mí me traicionen, aunque los más cercanos a mí me arrojen para que me hunda, porque a veces pasa. ¿Para qué? Para que no nos apoyemos en ello, para que no pensemos que nuestra salvación viene de ello. Nuestra salvación va a venir de Dios. Él es el único que se puede llevar la gloria. Él es el único que te va a librar. Y sí, Él toca corazones, pero es para que entendamos que el canal siempre es Dios. Por eso es que hay veces que Dios utiliza personas para bendecirte. Y después tú ves como que esas personas dejan de bendecirte. ¿Por qué? Porque el canal es Dios y lo permite para que no pongas tu mirada en esa persona. Y después Dios va a seguir poniendo otras personas, otras situaciones para que sean el canal y tú siempre entiendas que es Dios. Él lo permite ¿para qué? Para que nuestra adoración no vaya a alguien, nuestra confianza no vaya a alguien, sino a Él, porque de lo que estamos hablando es de nuestra rendición, de nuestra confianza. La palabra de Dios dice que literalmente confiemos en el Señor y no en nuestra propia prudencia. Y alcanzar la confianza en una situación como la cisterna está como que un poquito apretado. Yo creo que lo traigas a tu vida. ¿Cuál es la cisterna donde tú te puedes encontrar ahora mismo?
Y sé que pasamos cisterna porque el llamado de Dios es grande. El enemigo te va a querer poner ahí para que tú pienses que no hay salida. Te va a querer poner ahí para que tú digas, Dios no tiene nada conmigo. El propósito de él no se va a cumplir. Todos estamos en cisterna, ya sea para quitarnos el orgullo, ya sea para que empecemos a depender, ya sea para que profundicemos, porque desde lo profundo ahí conocemos a Dios. No sé cuál es el propósito de tu cisterna, pero quiero dejarte saber que es temporal. Quiero dejarte saber que en medio de ella Dios está contigo. Y eso lo revela en la historia de Daniel, que decía que el ángel de Jehová cayó a los leones. Por lo tanto, demuestra que Él está ahí contigo, que Él es tu dependencia. Así que esa dependencia total en Dios cuesta pasar por lo difícil. Pero es donde empezamos a conocer a Dios profundamente. Es donde empezamos a ver, Señor, tú tienes cuidado de mí. Tú me das esta paz, aunque no entiendo. Y a veces cuando decimos, Señor, yo te quiero conocer, yo quiero profundizar contigo, pues estos son los escenarios en donde Dios es experto probando su poder. Son estos los escenarios, los que no nos gustan, pero son los escenarios que te van a traer crecimiento, te van a traer esa transición, ese cambiar de nivel. Y si uno quiere crecer en el Señor, va a venir esto. Ese es el precio. Por eso hay que estar ahí confiando en Él en todo momento. Así que vimos que hubo unos enemigos y uno que me llama la atención es que sus hermanos cuando cogieron la túnica, ¿verdad? De José, dijeron, vamos a decirle que fue una mala bestia, que fue una fiera. Pero cuando le entregan la túnica a su padre, ellos no le mencionaron que fue una fiera. Ellos le dijeron, padre, ¿tú reconoces esta túnica? Y el padre automáticamente dijo, ay, fue una fiera que lo devoró. Yo no sé qué pasaba en esa historia. A lo mejor era bien normal que las fieras o destruyeran a las personas. Yo no lo sé, no sé ese significado espiritualmente, pero esto demuestra algo. Y es que las fieras espirituales vienen a destruir los sueños. Y hubo una vez que yo estaba escuchando una prédica de esta mujer, se me olvidó el nombre ahora mismo de ella, wow. Pero el punto es que ella estaba hablando así mismo de fieras que uno lucha en el mundo espiritual y hablaba que cuando Jesús estaba en el desierto, él estaba peleando con esas fieras de el rechazo. ¿Y cuáles eran esas fieras? A lo mejor a Jesús le decían, mira, tu padre no es José, como que, ¿me entiendes? Como que ese rechazo, o sea, Jesús pudo pasar muchas cosas que pudieron lastimar su identidad. Y eran esas fieras que lo estaban marcando, como que los comentarios que decían que a lo mejor su mamá, María, en ese entonces, había sido adúltera. O sea, fueron muchas cosas que le pudieron haber dicho. Y eran esas fieras que él estaba luchando durante ese desierto para entender su identidad. Entonces estamos hablando aquí de una fiera que destruye sueños. Y este es un ámbito, ¿verdad?, más espiritual, yendo profundamente en esta historia. Y lo que me llamó la atención fue que el mismo padre lo dijo, porque ellos no le dijeron fue una fiera, fue él. Esto es otro contexto, ¿verdad?, más profundo que uno puede ir en base a eso. Así que entre esos enemigos espirituales vienen los que quieren devorar tus sueños, las visiones, lo que Dios te ha dicho. Viene la envidia, el espíritu de celo, viene esa traición. Esos son enemigos espirituales, porque acuérdate que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, esto es espiritual. Pero así se va a ir manifestando el enemigo para querer lastimarte, para querer destruirte. Y cuando hay una herida que no es sanada, eso es un punto débil de nosotros. Es un punto donde te va a tratar de hacer pensar que no confíes en Dios. Aunque pasamos pruebas y traiciones, Dios siempre cumple su propósito y transforma el mal en bien. Amén. Todo lo tenemos que pasar a expresar exactamente. Eso ya lo había leído. Así que más adelante, ¿verdad? Cuando hablamos de la historia de José, no la vamos a leer, pero hay un versículo que les quiero dar y es en el capítulo 39, versículo 2, que decía, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Qué pasa? Luego que José es vendido, ¿verdad? Se lo venden a Potifar y después de ahí José pasaba una situación que yo les quiero mencionar. Y es que en esa situación venía ahí la esposa de Potifar y lo estaba empezando a tentar. Porque quería nuevamente. Vio que la cisterna no lo mató. Pues entonces viene el enemigo buscando otra estrategia para separarnos de la voluntad de Dios. Y entonces ella empezó a tentarlo. Quería que se acostara con él y él literalmente huía. ¿Y qué pasó? Que hubo un momento donde ella le quitó la túnica. Nuevamente estamos hablando de túnicas. Y hay algo aquí brutal. Y es que
¿Por qué José no volvió a buscar la túnica cuando se encontró con la esposa de Potifar? ¿Por qué ustedes piensan que él no regresó a buscar esa túnica? Hacho, sí, sí, él está huyendo a las pasiones carnales y todo eso, Hacho, no podía volver, no había forma de volver. Él se fue corriendo porque iba a caer, él sabía sus límites. Exacto. Pero ya él había perdido una túnica anteriormente. Y quiero traerte con esto. Hay veces que uno ya ha perdido ciertas cosas anteriormente y son necesarias. ¿Para qué? Para cuando llegue otra etapa donde aún tú no has llegado, seas capaz de no regresar por esa túnica que te viene a destruir. ¿Con qué voy con esto? Ya Dios lo estaba preparando desde el inicio. Y la túnica que realmente le tenía un gran valor fue la que le preparó su padre, que fue con mucho amor. Y sus hermanos se la quitaron. Él ya sabía lo que era perder esa túnica. Y eso lo preparó, ¿para qué? Para cuando estaba la tentación, él no regresara a buscar esa túnica. Porque él sabía que lo podían inculpar con eso. Pero ya él sabía despojarse. Y eso es lo que Dios hace con nosotros a veces. Nos pasa por ciertas situaciones donde nosotros debemos aprender a soltar. ¿Para qué? Para cuando llegue otra etapa en nuestra vida, otra temporada, cuando esa sea el arma que el enemigo quiere usar para destruirte, ya tú pasaste por ese entrenamiento, ya tú supiste soltar. Y trayéndole un ejemplo de nosotros, por ejemplo, el orgullo, el amor al dinero. Hay veces que Dios nos pasa por una pobreza, o sea, extrema, ¿para qué? Para que cuando llegue el momento donde Él te viene a bendecir, tú no logres enorgullecer tu corazón porque ya tú sabes lo que es la necesidad, ¿verdad? Nuevamente, cuando el enemigo quiere usar estrategias para destruirte en un futuro, ya Dios te entrenó. Por eso es importante que aunque nosotros no entendemos el por qué está pasando, Dios ya conoce todo lo que tú vas a vivir. Y cada cosa que tú pasas es un entrenamiento para lo que en otro momento te quiere destruir. Porque Dios conoce el futuro, el enemigo no. Y ya el Señor te va a ir preparando, capacitando para que tú seas vencedor. Por eso es que mira, lo que nosotros vivimos, Dios sabe por qué pasó. Aunque no entendamos, Dios sabe por qué pasó. Eso nos estuvo entrenando para que en otra ocasión esa sea nuestra arma, nuestra fortaleza. Y tengamos ese dominio propio de huir ante la tentación y no regresar, aunque hayamos perdido algo. Porque podemos huir, pero el sentido está, ¿y si regreso? No, no regrese. Aunque te quiten algo de valor, no regreses porque regresar no, o sea, no viene de Dios, es cuestión de regresar. Si hay ocasiones, en el caso, ¿verdad? Si el Señor te dijo, mira, quiero que hagas esto, y Él te manda a regresar a que vuelvas a retomar su plan, pues ahí sí regresa. Pero si es por algo que Él te está mandando a soltar en tu vida, suéltalo. No regreses porque regresar es mortal. Y él entra a la cárcel porque lo difamaron. Nosotros vamos a ser difamados por predicar el evangelio de Dios. Por seguir a Dios nos van a criticar, nos van a juzgar, pero es parte de. Y la Biblia dice, bienaventurados cuando nos vituperan mintiendo. Le estaban dañando su reputación y algo que los proverbios dicen que nosotros tenemos que guardar nuestra reputación. Y a él se la estaban ensuciando. Y no era cualquier cosa, era como si él hubiera intentado violar a esa mujer. O sea que lo que estaban poniendo en su expediente no era cualquier cosa. Y él no podía defenderse. Él tenía que dejar que Dios peleara por él. Él tenía que confiar en que, Señor, tú me entregaste una palabra. Yo no sé qué es lo que yo estoy viviendo ahora, aunque hablen mal de mí, aunque yo me quiera defender, pero mejor es callarme. El Señor se va a encargar de pelear por ti. A nosotros está confiar que nos cuesta porque uno humanamente quiere defenderse. Pero hay ocasiones que es mejor callar. Mira, en silencio y Jehová peleará por ti. Que cuando llega el tiempo de Dios y luego en la vida, ¿verdad? De José, cuando él estuvo en esa temporada, aún estando en la cárcel, aún cuando él tenía un expediente que podía hacer, o sea, lo podían matar. Porque ahora mismo, si hablamos de una cárcel, si uno escucha, ¿verdad?, que alguien trató de violar a una niña o algo, ¿qué es lo primero que los presos quieren hacer? Quitarle la vida. O sea, ¿me entiendes? Esa es la situación, porque él era un joven. Podían pensar que era posible. Es para que veamos. Y aún así, él decidió servir. Y Dios lo prosperaba. Dios le daba favor. ¿Por qué?
Porque lo que tú haces hoy tiene efecto en el futuro. Así que aunque la situación donde tú te encuentras hoy no es la más favorable, da lo mejor de ti. Da lo mejor de ti porque eso es lo que te va a abrir puertas cuando llegue el tiempo, el testimonio que tú puedas dejar. Que alguien diga, mira, aunque está en esta situación que no es la mejor, no es el mejor standing, esa persona da lo mejor de ella. Y en el tiempo necesario, que fue cuando él trató de, ¿verdad?, evadir ese tiempo, le decía al copero, mira, acuérdate de mí cuando vayas al faraón. Y el copero se olvidó, porque no era el tiempo. Pero cuando fue el tiempo de Dios, el Señor hizo que literalmente Faraón soñara un sueño a tal punto que a José lo sacaron apresuradamente. A ellos no le importó la reputación, no le importó nada de lo que los demás señalaban. Ellos lo sacaron, ¿por qué? Porque era el tiempo de Dios y el plan de Dios. ¿Y en dónde vemos que lo sacaron apresuradamente? En el capítulo 41, versículo 14, que dice, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó vestidos y vino al Faraón. El tiempo de Dios es el perfecto. Y vemos que aquí empieza el cumplimiento de ese sueño, ¿verdad? Pero él tuvo que pasar ciertas pruebas. Tuvo que pasar la envidia, rechazo, la difamación, la tentación. Y en cada una de ellas, ¿qué él decidió? Adorar a Dios. ¿Por qué? Porque adorar no solamente conlleva alabanza, que sí es parte de, es la obediencia a Dios. Es la confianza a Dios. Y nuestro Dios quiere que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces la fe conlleva cuando uno confía, cuando uno está convencido de que aunque no lo tienes, va a pasar. Porque la fe, ¿verdad? Estamos convencidos, estamos en esa certeza que aunque no lo tengo, viene. Y constantemente, cuando el pueblo de Israel se quejaba y no confiaba en Dios, se olvidaban de lo que él había hecho, ¿qué decían? Que estaban tentando a Dios. Y ahí es que entonces el Señor enviaba juicio cuando lo tentaban. ¿Por qué? Porque venía la queja y no confiaban en Él. Nosotros estamos llamados a aprender de esos errores. Aprendemos de los errores que están ahí. Tratemos de no tentar a Dios. Él quiere que confiemos en Él, que Él tiene el cuidado de las cosas. Y lo vemos en la historia de José. Cuando viene la palabra de Dios, se va a levantar todo en contra de ti, pero cuando tú te enfocas en Dios, Él te va a dar el favor, te va a prosperar en cada etapa, va a estar contigo, que lo mejor que podemos tener es la compañía de Dios, porque es mejor agradar a Dios que a los hombres. Así que José tenía lo más importante, aunque parecía que no tenía nada, tenía a Dios. Y eso es lo que hacía que en cada etapa él prosperara. Y en el tiempo que Dios indicó, lo sacaron apresuradamente y lo pusieron en la posición. Y cuando lo pusieron en la posición, él dejó de trabajar. No, tenía que seguir trabajando en el plan de Dios. ¿Para qué? Para que en un futuro él pudiera perdonar a sus hermanos y sustentar a su familia en la hambruna. Y no solamente a su familia, sino a quienes los rodeaban. Y todo eso es posible, ¿por qué? Por la obediencia. Así que, ¿verdad? Les había dicho a ustedes que me gustaría saber o que ustedes hablen, ¿qué ustedes sienten que Dios les está forjando en su vida ahora mismo? ¿O cuál es la cisterna que ustedes sienten que Dios los tiene ahora mismo, que quieran compartir lo que han aprendido, cómo ha sentido la presencia de Dios en medio de eso? Es para abrirnos un poquito, ¿verdad? Algo que ustedes han sentido que Dios está forjando su carácter. Pero antes de que me digan esto, les voy a mencionar algo que tenía aquí apuntado, de cómo José adoró en cada temporada. Cuando él estuvo en el pozo, su adoración fue la confianza en Dios. Es para que cojamos esa herramienta. Cuando él estuvo en la casa de Potifar, fue el servicio. Esa fue la forma que él adoró a Dios. Cuando él se encontraba en la tentación, él mantuvo la santidad. O sea, una forma de adorar. Cuando él estuvo en la cárcel, él mantuvo la perseverancia, no fue impaciente, no salió del plan de Dios. Cuando él se encontraba en el olvido, él esperó pacientemente en la esperanza, y la esperanza es cuando tú sabes que viene la salida de parte de Dios. Esa es la esperanza, que tú sabes que va a venir un bien. Cuando le tocó interpretar, él dependió de Dios para que Dios le revelara. Esa fue su forma de adorar, interpretar la palabra de Dios. Cuando ya estuvo en la posición, el manejar esa provisión que decía que era tanta que parecía la arena,
la arena que hay en la playa, así de tanta era la provisión, no se podía contar. Pero ¿cuál fue su forma de adorar? Teniendo el control de eso, sabiendo ser un buen mayordomo de las cosas. Nuevamente estamos viendo que la adoración no solamente es cantar, es que tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas en la estación que te encuentras. Y cuando le tocó el momento de que podía, porque él tenía el poder de destruir a sus hermanos, de dejarlos morir de hambre, él decidió reconciliarse. ¿Y cuál fue su adoración? Perdonar. Así que vemos que la forma que nosotros podemos adorar en cada estación es dependiendo de Dios y teniendo una comunión con Él. Así que alguna estación que ustedes quieran mencionar, algo que ustedes sientan que está forjando su carácter. Pues bueno, yo en lo personal, estaba confiando mucho en el talento que Dios me dio de convencimiento por lo de las ventas y todo eso. Y pues llegó un punto en el que las cosas se me daban tan fácil yo decía, esto es un quitado y eso, ¿me entiendes? Y pues llegó un momento en el que llegó un punto en el que tuve que depender de Dios para que salieran las cosas, ¿me entiendes? Y literalmente en un momento en mi vida me quedé sin recursos, pero totalmente sin recursos y no había forma, o sea, si Dios no metía la mano ahí, yo no salía de ahí. Y Dios envió a alguien y salí a trabajar con esa persona, salí a trabajar con esa persona y empecé a vender un montón otra vez. Pero tuve que poner mi confianza en Dios y no en mi talento, ¿entiendes? Y pues yo entiendo que sí, eso le puede pasar a cualquiera y eso, pero tenía que acordarme que es Dios, que no soy yo, ¿entiendes? Y eso. Amén. Alguien más, alguien más. Gracias por compartir eso porque me hiciste acordar algo que quiero mencionar, pero quiero escuchar a alguien más. Gracias, Sean, por recordarme eso. Déjame poner aquí. En lo que alguien habla, yo les voy a hablar de dos cositas. De una cisterna que yo siento que me vino, ¿verdad? Y es, por ejemplo, cuéntame, Ana. Quiero escucharte a ti primero y después voy a contar. Bueno, cuéntame, Tommy, perdón. No, ahí está que no quiere hablar. Amén, te escucho. No, bueno, últimamente tú sabes que hay veces que uno como que en las emociones y cosas, uno a veces tiene como alto y bajos en las cosas del Señor y eso. Entonces me he dado cuenta que muchas veces, eh, perdón, ¿tú me puedes repetir? Era sobre la cisterna que estábamos hablando, Sí, sí, para no estás bien, desviarme. estás bien, estás bien. Bueno, el asunto es que en eso de la dependencia de Dios, a veces no es como que uno, ¿sí aquí? Como que uno se sienta como en toda la disposición, como que un día a veces uno se siente como que sí, estamos con el Señor y todo, pero otro día uno como que se siente como con el ánimo un poco más bajo. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta de que uno no tiene que guiarse por emociones, sino que uno tiene que darse la orden de alabar a Dios, aun cuando uno no tiene esa fuerza o esa gana. Y me he dado cuenta que inmediatamente uno como que se acuerda de esas cosas y como dice la palabra, que es, la palabra de Dios es espíritu. Cuando tú como que la pronuncias y te da como esa orden, ya entonces tu cuerpo va y sigue y como que tú le das fuerza a eso. Entonces a veces no es tan solo como las emociones a veces no son como lo primero, o sea, no es como que tú vas a estar motivado, sino que muchas veces tú tienes que darte la orden. Y de ahí es que viene la motivación. Es como que tú actúas primero y luego, entonces, ahí tú te sientes motivado para seguir buscando a Dios, para seguir alabando a Dios y todo eso. Entonces, es algo en lo que he estado meditando mucho. Entonces, eso que incluso cuando uno no sienta nada, tiene que darle para allá. Amén, amén y amén. Wow, yo quiero hablarle de una cisterna que siento que tengo, ¿verdad? Y es para que cuando uno empieza a ver a Dios en todas las cosas. Y esa cisterna es hacer Uber. Yo les voy a explicar por qué. A mí no me gusta, ¿verdad? Hacer Uber. A veces me gusta y a veces no me gusta. Pero ¿por qué es una cisterna para mí?
Mira, eso es depender totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque a veces uno le viene ese miedito como que, Señor, pero si yo monto a alguien que me venga a hacer daño, que me vaya aquí, me vaya a meter y de momento yo digo, como que, Señor, tú no vas a permitir que nada me pase, ¿verdad? Es como que, ok, cuando viene la preocupación, confiar en Él, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Hay momentos donde cuando lo estoy haciendo, de momento me da como que un sueño brutal y yo empiezo a reprender al diablo. Y le digo, se me va el sueño en el nombre de Jesús. Y como que de momento, déjame ver si conecto la cámara aquí. Ay, se me fue esto aquí. Déjame ver si la puedo conectar, pero me van escuchando. Y empiezo a reprender, porque yo escuchaba a Gille que él reprendía cuando le venía el sueño mientras guiaba. Y empiezo a reprender y digo, se me va el sueño en el nombre de Jesús. Y se me va, o sea. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué para mí, picha, la cámara no se quiere poner? ¿Por qué para mí es como una cisterna? Mira, porque yo tengo que depender de Dios. Eso salen algunos viajes y yo le digo, Espíritu Santo, ¿cojo este o no cojo este? Y es como que Él me va dirigiendo, eso es una decisión constante, ¿verdad? Es la dependencia en Él. Me saca de la zona de confort, ¿por qué? Porque hay veces que tengo que montar gente que no conozco y tengo que, o sea, no me ves el corazón a mí acelerado de me va a hacer daño o no me va a hacer daño. So, estoy como que constantemente ahí, como que hay que dejar a Dios. A veces pienso, Señor, algún día se montará un principado, un ángel, yo no sé, o sea, uno piensa en todo eso porque el enemigo te quiere destruir. So, vienen todas esas dudas. Pero más que eso, lo que eso fue trabajando fue mi orgullo. ¿Y por qué te traigo esto? Es porque encontré esta libreta, te lo voy a enseñar bien rapidito. Y esta libreta yo hice una nota de mí misma el 21 de junio del 2024. Y cuando yo estoy leyendo como yo le hablaba a Dios, incluso aquí yo hablaba malo y todo, o sea, yo le hablaba a Dios y hablaba mal y decía, Dios mío, como tú me has cambiado. Pero hubo una línea en donde yo vi que mi orgullo estaba como si yo me creía una persona, wow. Y decía, wow, Señor, tú has permitido cada situación en mi vida para que esta versión de la persona que estaba escribiendo ahí, tú la aniquilaras y la hicieras como tú querías que ella fuera. Y eso nos pasa. A veces hay temporadas en donde Dios permite ciertas cosas, ¿para qué? Para que nuestro orgullo se vaya, para que la autosuficiencia se vaya, para que uno piense, ah, no, yo no merezco esto, esto, lo otro, se vaya, para que Dios empiece a purificarte. Y literalmente cuando yo escribía aquí, el Señor, yo hablaba malo. O sea, yo leía esto y decía, wow, lo que tú has hecho. Y es eso mismo, o sea, tú tienes que venir al Señor a sí mismo, tal como tú piensas, tal como tú eres. Y después cuando tú lo plasmas en una libreta y pasa el tiempo que tú vuelves a leer esa versión que tú eras, tú dices, wow, de verdad que Señor tú existes y tu misericordia es grande, porque tu amor, tu perdón nos transforma para parecernos a ti a tal punto que podamos acercarnos a tu presencia. Pero Dios no quiere que si tú no te sientes listo, tú te alejes, sino que en cada cisterna, ese sea el motivo para que tú te acerques a Él. Ese es el fin. No es para muerte, es para profundizar en Él, para que Él venga a transformarte a ti. Pero cambia el enfoque. Deja la queja no trae nada bueno. La queja te va a traer más problemas. Hasta la Biblia dice lo que tú confiesas tiene poder. Así que vamos a empezar a agradecer, vamos a empezar a decirle, Señor, muéstrame el por qué está pasando esto, pero no quejándonos, sino para poder alinearnos y hacer lo correcto que Él quiere que nosotros hagamos. Así que si hay alguien más que quiere contar algo, si no, cerramos con esta. Yo quiero decir algo. Nada, ¿verdad? Yo hace poquito empecé a estudiar de la reválida que yo te había comentado, ¿verdad? Y yo sentí que eso fue Dios hablándome porque hubieron muchas señales. Un día fui a orientarme a la universidad y entré al lugar y al salón que era. Mucha gente, ponte a estudiar. Otra persona, mi papá me decía, dale, yo te voy a dar, te voy a ayudar. Y yo dije, bueno, pues esto quiere Dios que yo haga la reválida, solo voy a hacer. A mí incluso hubo una prédica cuando estuvimos en RD que hablaron de los sacrificios. Y, ¿verdad? Porque bien, yo trabajo, voy al gimnasio, hago muchas cosas, o era como un sacrificio, es como que de entrar, hacer una rutina, dormir tarde. Entonces, recientemente como que, es verdad, el domingo pasado hablaron del Cairo. Como que han hablado mucho del tiempo, hasta hoy mismo, como que volvieron a hablar del tiempo, hablaron del Cairo y del Crono y del tiempo de Dios, que es perfecto. Y entonces ayer tú mencionaste Eclesiastes
3, que es de que todo tiene su tiempo. Y hoy lo volviste a mencionar aquí y hoy yo estaba escuchando una prédica en mi trabajo y estaban hablando también igual de que cuando Dios te pone algo es porque es el tiempo que Dios te está diciendo que tienes que hacer eso. Y entonces, en la prédica lo que más me llamó la atención fue la estrategia. ¿Verdad? Era de la pastora Yesenia Ten y ella decía, tienes que tener estrategia. Dios te está diciendo que el tiempo es ahora y tiene los recursos, pero entonces a veces me siento así como que, adiantre, pero ¿cómo? Y ella dijo, la palabra de ella fue estrategia, y yo dije, diantre, ¿me entiendes? Tengo que entonces yo sentarme, hacer una estrategia, y es sacrificador, ¿verdad? Porque uno dice, diantre, dentro de la semana, como yo hago tiempo para estudiar, más cojo las clases fines de semana, es bien sacrificador, pero nada, lo quería compartir porque yo siento que esa es mi cisterna ahora mismo, y en verdad... Ahí más o menos, ahí vamos. Amén. Wow, Chiqui, gracias por compartir eso. Súper Sí. poderoso. Y eso mismo, tener las estrategias para poder sobrevivir y para que se cumpla. Porque Y como que en la misma, ella decía, pide guía. Y el domingo el pastor decía, pide guía, pide que él te guíe de cómo hacer esa estrategia, de cómo sacarle el tiempo. Y yo decía, wow. Y ayer me encantó, de verdad que me lo llevé el de que todo tiene su tiempo. Y yo decía, wow. Como tú ves, como Dios nos habla. Y yo, wow, en verdad yo no puedo ni creerlo. Pero amén, sí. y amén. Eso es para descansar en él, confiar nuevamente en él. So, familia, gracias, Chiqui, por compartir eso. ¿Hay alguien más que quiera comentar? Si no, quiero ponerle esta canción que se llama literalmente Cisterna. Y la voy a dar para adelante para que prestemos atención. Déjame ponerla por aquí. Después la escuchan. Se llama La Cisterna. Pero yo le voy a dar para adelante, cosa de... Porque dura, ¿verdad? Varios minuticos. Déjame darle para adelante. Me la quiero rapidito para adelante. Esta es la historia de José, ¿ok?